A ver, jóvenes, ya revisé sus exámenes y no. Se pasaron. Sí, se vieron, profe. Bueno, copias, es uno. Otro, o sea, les di una tabla de datos y cada quien hizo lo que quiso. Oh, no. Si ahí claramente venían los datos que les correspondían, ¿por qué tomaron otros? No sé. Profe, Pues igual ¿Sí? también bien chiquitos. ¿Qué yo, pasó? yo que no vi el Ah, punto, me lo puso todo mal. dígame, alguien comentó, a ver, González, espérame, ¿qué dijo alguien? Igual que, ¿quién acaba de decir algo? Jóvenes, Que estaban joven, chiquitos sus datos. a ver, joven, se puede hacer maximizar, usted en Word puede hacerlo más grande para que se vea. Fíjese lo que, si usted ve en Word, abre un archivo en Word, en la parte de abajo dice hacer 100%, 125%, 200%, entonces no me digan eso, como que estaban chiquitos, ustedes los pueden ver más grandes. No, pues yo digo una... No, olvídalo, bro. ¿Cómo me dicen eso? No, pues sí, tienes razón. A ver, jóvenes, vamos a ver el método aproximado de divisor por divisor de voltaje. A ver, voy a explicarles algo antes de ver eso. Por ejemplo, digamos que yo tengo aquí 10 volts y aquí tengo dos resistencias. ¿Sí? Aquí digamos que tengo 25 kilos y acá 15 kilo ohms. ¿Cómo saco el voltaje de aquí de esta resistencia? ¿A qué sería igual? Por el método de divisor de voltaje. El voltaje que quiero entre la suma de las dos resistencias. ¿Cuánto vale el voltaje que quiero? Más bien, ¿cuál? No, o sea, ¿por qué 25 kilos? Voltaje, Es, chavo. es la fuente del voltaje que se va a dividir por la resistencia donde quiero el voltaje entre la suma de las resistencias. ¿De dónde sacó que 25 kilos? A ver, ¿cuánto me daría eso? Digo que había una resistencia de 25. Sí, pero a ver, ¿dónde está este 25 aquí que usted me estaba mencionando para el divisor de voltaje? A ver, ¿cuánto nos da eso? Pues ahí está, ¿no? ¿Cuánto? Es esa formulita que está No, de la ¿cuánto figura. nos da? ¿Cuánto nos da? Yo valores. ¿Qué nos está viendo la pantalla? Jóvenes, Se ve el circuito a la mitad. Sí. Se ve cortado. ¿se ve el circuito a la mitad? Sí, lo puedes subir Sí. poquito. ¿Pero a dónde? O sea, bájale para que se vea más. Pero pues es que ahí está, no, pues, no, ¿a dónde lo bajo? A ver, déjenlo de quito de compartir, a ver si es cierto. ¿Sigue sin verse? Ahí Ahí es, está. Ahí. Ya. se veía la Está el página del PDF. libro. Es que ahorita se está viendo una página de un PDF. Ah, chulo. A ver, entonces, ¿cuánto me da? 3.75. 3.75 volts. Ahora, ¿qué sucede si a ese mismo circuito yo le pongo acá en la parte de abajo? ¿Alguien le está borrando? ¿O qué? Porque ya se desaparecieron letras en mi circuito de arriba. No, se ve igual.
Aquí ya no, en mi pantalla ya no se ve. Se quitó el VX. A ver, ¿qué sucede? ¿Qué sucedería ahí? ¿Cómo encuentro el voltaje VX? ¿Qué tienen que hacer ahora? Son 10 volts por el paralelo de 15 kilos y 200 entre 10 la suma de volts, 25 10 más volts por el paralelo de 15K con 200, más que, ¿entre qué? la suma de 25K más 15K paralelo con 200. ¿Cuánto nos daría? ¿Cuánto es, jóvenes? Creo que... Bueno, a mí me da .097. ¿Es eso? .097, bueno, digamos que es eso. A ver. .097. Sí. Ok. A ver, ahora, ¿qué pasa si a este mismo circuito, ahora yo le agrego una resistencia, digamos, de 10 megas? ¿Cuánto me daría ahora VX? A ver, jóvenes, ¿cuánto? Ahí me da 3.74 volts. ¿3? ¿Seguro? Pues, ujú. ¿Completamente? Pues yo creo ¿Cuánto que me sí. dijo? ¿3 punto qué? 3.74. Ok. Sí, 3, 3.74. 3.74. Observen, fíjese, en el primero tenía 3.75. Si le pongo en paralelo una resistencia muy pequeña, ¿qué va a pasar con el voltaje? Va a ser muy diferente. Pero si le pongo una resistencia muy grande, si se fijan, va a ser muy aproximado, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero en este caso es que mi voltaje prácticamente no cambie. Entonces, ¿qué debe tener en paralelo? Una resistencia muy grande, ¿sí? Entonces, esto es lo que se usa en el método. Bueno, cuando yo tengo el circuito de divisor de voltaje, que es el siguiente, déjenme lo anoto acá. Donde está la parte del circuito del transistor,
todo esto equivale a una resistencia equivalente que se le llama RI, ¿sí? Esa RI, se fijan, queda en paralelo con la resistencia R2. Entonces, para hacer el método aproximado, esta RI debe ser muy, muy grande para que yo pueda aplicar el divisor de voltaje y no se vea afectado, ¿sí? Entonces, la RI es aproximadamente beta 3 RE. Sí, esto sale de un análisis que se llama pequeña señal, que no lo vamos a hacer en el curso, pero bueno, de ahí sale eso, ¿sí? Entonces, para poder aplicar este método aproximado, beta por RE debe ser mayor o igual de 10 veces R2, o sea, la resistencia R2 es la que está aquí. Si se cumple esta condición, entonces yo voy a aplicar el método aproximado. Si no se cumple, entonces tengo que aplicar el método exacto, que es el que vimos la última clase, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita anoten eso por favor, o tómenle pantalla como quieran. ¿Ya puedo borrarlo? ¿Quitarlo? No. ¿Quién dijo no? Gámez, ¿qué se le ofrece? Ah, no, estoy apuntando. Pues es que levantó la mano. Ah, perdón, dije la abajo. Ya me cansé. 16 personas nada más, jóvenes. Cada vez son menos los que se conectan. Un puntillo extra. No, ¿cuál puntillo extra? Vais. Presente. Alas. ¿No estás Salas? Salas nomás prende y nunca contesta. Se va a dormir. Pérez. Pérez. Tampoco. Ya se durmió. Fue al baño. Fue al baño, profe. No, ¿cómo vas a ver que fue al baño si ni siquiera está usted en su casa? Porque me avisó. Ahora resulta. Rodríguez. Castillo. Presente. Gutiérrez. Presente. Morales. Morales. Okay. Velasco. Presente. Rodríguez Santiago. Presente. Gámez. Presente. Rendón. Presente. Apenas se conectó. Guzmán. Presente. Azuara. Presente. Cruz. Presente. González Alvarado. Presente. De los Santos. De los Santos. No está. Rodríguez Castillo. Presente. No, Rodríguez Castillo, no, Rodríguez. ¿Qué? A ver, espérame. Rodríguez Cota. ¿Ya se me oye? Presente.
Profe. ¿Qué pasó? Es que le estaba gritando que sí estaba, pero me ignoraba. Supongo que no se escuchaba. Santoyo Martínez. Hola. Ok, jóvenes, entonces vamos a continuar, ¿sí? Entonces, en base a eso, les digo, se va a hacer el método aproximado. Voy a borrar todo esto. Entonces, aquí ya no vamos a hacer el equivalente de Thevenin. Bueno, lo podemos hacer, pero pues ya no es necesario. Aquí, ¿qué es lo que va a aplicar, jóvenes? Va a aplicar lo siguiente. Vamos a considerar que IC es aproximadamente igual a IE, ¿sí? Entonces, debido a esto, pues, ¿cuánto va a valer la IB? Si la IC es igual a la IE. 0, ¿sí? Entonces, el voltaje de la base ahora sí va a ser el del divisor de voltaje de aquí. Entonces, voltaje de la base sería R2 por el voltaje de la fuente VCC entre R1 más R2. ¿Sí? Y obviamente, pues para sacar el VCE, pues sería este lazo. Entonces, por ley de voltajes de Kirchhoff sería menos VCC más RC por IC más voltaje colector emisor más RE. ¿Y qué pasa? Que por IE, pero dijimos que IE es igual a IC, entonces esto lo puedo tomar como RC por IC más BCE más RE por IC también, ¿sí? Y si despejo BCE, ¿cómo me quedaría? BCC menos IC factorizando por RC más RE. Esta sería la forma de obtener BSQ. ¿Sí? Ahora también podemos hacer, sí, también vamos a hacer el equivalente TEM para que vean qué pasaría. Para obtener IC, si estamos diciendo que la IB es aproximadamente 0, ¿sí? ¿Qué pasa si analizo este lazo? Este sería el voltaje de la base que sacamos ahí. Sería menos BB. Y esta parte pues la omitimos porque sería 0, más voltaje base emisor, más la resistencia RE, por IE, pero dijimos que IE es igual a IC, entonces esto sería 0, entonces de ahí despejo la IC y sería voltaje base menos voltaje base emisor entre RE. Y esta sería la forma de sacar ICQ. Les digo, es una aproximación porque estamos con el método aproximado, ¿sí? Entonces, esa sería la forma de calcular el punto de operación. Y obviamente, pues ya lo demás, pues ya, con leyes de voltajes para sacar el del emisor o el del colector. Entonces, anoten esto, por favor. Ulises levantó la mano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ulises? Se escucha muy bajo. A eso no escuché, pero sí como que me sonó que fue una mala palabra. Oye, muy bajo su
¿Ahora? Sí, ahora sí se escucha. Entonces ya no voy a poner la cámara. Se escucha medio cortado de repente, también así. Es que con las cámaras se baja el internet. Ah, Uno no tiene dinero, profe. No es como usted de rico. sí, ¿cuál rico? Sí, voy a tener que cambiar el internet porque me están cobrando ya muy caro. Ah, no, pero eso es por el servicio que le ofrecen en la cantina. Ah, ok. Joven, ¿sí saben cuántas semanas faltan para terminar clases? Un mes. Un mes. 5 semanas. Y dos de exámenes. O sea, 7. Ya para finalizar el resto. Virtual, ¿verdad? ¿Qué pasó? Virtual. Virtual no sé todavía. No han dicho nada. Profe, Sí. en el primer LBK, al final es igual a VSQ. VCE. Ah, ok. Es que VCEQ. VCEQ. Ven, ¿Qué pasó? le hablo a José Luis. ¿Qué? Un bang bang. No, chavo, ¿cómo? Estamos en clase. Conecta. Pérez nomás. Más que, profe, yo siempre atento a su Ah, clase. no. Le digo. Pero vamos a hacer un ejercicio. Pongan ejercicio. Determine el punto de operación del siguiente circuito. Así como los voltajes de nodo. Profe, entonces ya tiene calificación en los exámenes. Calificación no están revisados. Nada más. Ahorita se los mando para que me den sus comentarios y me den sus justificaciones a lo que hicieron. Y si no, pues ya les pongo calificación. 8 parejo. Sueñe. Si no hizo nada, si no hizo todos los ejercicios, ¿cómo quiere un 8? Me faltó el primero, no supe hacerlo. Más fácil, ¿no? Ese tema nunca lo A ver, yo entendí. quiero que me expliquen una cosa. ¿Por qué todos usaron una fórmula para el PIB disque 2 veces 2BM? ¿De dónde la sacaron? A ver, Gutiérrez, díganme. Pues la puso en mis fórmulas, No. los yo tenía en mis A fórmulas. ver, yo no la puse, jóvenes. Yo siempre les dije, el PIB ustedes deben analizar el circuito. Jamás les dije que usaran fórmula. Es una simple ley de voltajes para sacar el voltaje de un diodo que no conduce
¿cómo le iba a decir yo que pusiera una fórmula? Pues siempre vimos con fórmula. No. Hasta yo les dije una vez precisamente en el circuito con puente de diodos. Analícenlo para obtener el voltaje inverso. Yo jamás se los di. Y ustedes me salen con el 2BM, que es el de 2 diodos. Chale. Y todos, Pérez también, Huevo. casi todos. Yo ni lo hice. O sea que obviamente se copiaron su formulario. Y el examen también, ¿qué tiene? Y el examen también, sí, también. Entonces ese sería su circuito y beta vale 200. Esperemos que no nos dé saturación. A ver, jóvenes, entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar qué método vamos a utilizar, si el aproximado o el exacto. Entonces, para ver cuál es, primero debemos de calcular R por beta, que sería 330 por 200. ¿Cuánto nos da eso? $66K. ¿60 y qué? 66K. 66K. Y luego R 10 veces R2. Por 4K, 40K. Entonces, la condición para el método aproximado es que beta por R debe ser mayor o igual que 10 veces R2. ¿Se cumple? No. ¿No se cumple? Sí, se cumple. Es que pensé que tenía que ser 10 veces mayor. Sí se cumple. Entonces, por lo tanto, utilizamos método aproximado. Sinceramente a mí me gusta mejor el exacto, pero nada más, pues ven. No sé si lo llegamos a usar Entonces, a ver. Entonces, ¿cómo pues. ¿Qué pasó? Hay que saltarnos el tema, pues. ¿Y qué tal que repruebe en el examen viene a utilizar el método aproximado? No lo ponga. Sí. No, pero yo no, en el examen del extra. Entonces lo primero que vamos a hacer que es calcular ¿qué calculamos, jóvenes? BX. Calculamos IC. Que sería igual a ¿qué? Menos 20. Menos 20. ¿Cómo que menos 20? Es igual a IE. A ver, ¿cómo se calcula el voltaje de la corriente de colector? Voltaje. El voltaje de D. Sí, entonces primero debemos sacar el voltaje de la base que dijimos que era por divisor de voltaje. El voltaje de la base sería 20 volts por 4K entre la suma, que son 20K. ¿Cuánto nos daría eso? 4. ¿Sí? Entonces ahora sí, la IC o ICQ sería, ¿cómo la calculamos? Bueno, les acabo de dar la fórmula, chequenla.
El voltaje de B menos el voltaje de base 4 emisor. volts menos 0.7 sobre R. 330. ¿Cuánto nos da? Da 10 milis. No. ¿Cuánto? 10 mil. 10 mili. Amper. Y luego de ahí vamos a calcular el voltaje colector emisor, que cómo se calcula. BCC. BCC menos IC. BCC que vale 20 menos IC que son 10 milis por RC más RE. Que sería 2.2 más 3. ¿cuánto nos daría? Menos 5.3. ¿Menos? Sí. Sí. Esto nos estás diciendo que está en saturación, aparentemente. Sí, entonces aquí lo que se sugiere es, si me está dando saturación, es que lo haga, pero por el método exacto, ahora. Como es negativo, ya sé por qué me dio saturación, porque le cambié no le puse la resistencia correcta. Bueno, está bien. Hácela y ahorita la acomodamos para que no se apure. ¿Cómo? Ah, bueno. Es que aquí en esta era, la copié mal y es de una de un K. Profe, ¿Sí? solo cuando BC da negativo es saturación. A ver, saque el voltaje de la base y el voltaje del colector y el del emisor y cómo deben de ser. Iguales. Ah, no, Pérez, no empiece. No, O sea, por eso los confunde todos, Pérez. Está viendo que salen mal y luego todavía con eso. ¿Cómo debe de ser el voltaje de la base en comparación al del emisor y el del colector para que esté en saturación? deben de ser positivos, Mayor. No, ¿cuál positivos? Mayor, ¿no? Ah, A de ver, creo. entonces, con eso me da que copió en el examen, pues. Tiene que ser A mayor. ver, jóvenes, le voy a cambiar la resistencia a un K para que no nos dé saturación. Va. Entonces, si ponemos aquí un K, ¿cuánto me daría? A ver, ¿lo calculan? 6.7. No da. Sí, 6.7. Espérenme, nada más dejen borrar esto. Entonces aquí sería un K. Sería 6.7. Sí, entonces ahora sí no es negativo. Entonces ahí vamos a calcular el voltaje del emisor. El voltaje del emisor pues es directamente aquí sobre esta resistencia y pues ya sabemos que
sería 330 por IE, pero como IE es lo mismo que IC, entonces sería por 10 milis. ¿Cuánto nos daría? 330 por 10 milis. 3.3. ¿Cuánto? 3.3. 3.3 volts, y el del colector pues sería 20 volts menos la caída en la resistencia de 1 kilo por IC, que son 10 milis. Entonces serían 10 volts, ¿sí? Sí. Entonces fíjense, voltaje de la base es mayor que el del emisor. Sí. Sí. Voltaje de la base es menor que del colector. Sí. Sí, entonces eso sí está en región activa. Ahora sí. Entonces, la sugerencia es que si les llega a dar en saturación, en este caso, lo vuelvan a resolver, pero por el método exacto. ¿Sí? O cambiamos la resistencia. No, en este caso porque está ahí, pero si le pongo en el examen y le da saturación, pues le hace eso. Ok. Hacer el exacto. Jóvenes, entonces ahora van a hacer este mismo, pero por el método exacto para ver, comparar, ver qué tanto hay de diferencia. Y lo van a subir al aula virtual. ¿Hasta qué hora tenemos? O sea, hasta mañana, a esta hora, a la hora de la clase. Está bien. Espero que lo hagan antes, ¿verdad? Y lo hagan, no lo vayan a copiar. Obviamente, pero ¿quién nos cree? Que los creo. Empiecen a hacerlo ahorita, tienen todavía bastante tiempo mientras les voy subiendo sus exámenes. A ver si alcanzo a subirlo todos. Porque esto es tardado. Pues no subir al aula. No, en el chat. Tengo que hacerte venir. En el método exacto. Sí. Bueno. Bueno, se supone que aquí también, pero no sé, se considera que el voltaje de la base es el mismo que el que se calculó con el divisor, y en el método exacto no es así. Hay una pequeña diferencia.